Hola, ¿cómo están? Feliz fin de semana. Yo soy Tere Vale, espero que se la estén pasando bien. Sí, hay muchas, pues, problemas, hay muchas cosas que están pasando, hay muchos policías. Pues ya ven que ahora el fin de semana perdón, el fin de semana no, la semana pasada llegaron 300 policías a la alcaldía Cuauhtémoc, que había un delito ahí muy grande, era como para los intocables, había propaganda en contra de Claudia Sheinbaum, híjole, es un delito, pero olvídense del fentanilo, de las AK-47. Entonces, miren, en este hermoso ambiente, en donde todos los días hablamos de la policía, pues, ¿qué creen? Que vamos a hacer un programa sobre policías y ladrones. Sí, señoras y señores, es una encuesta, como siempre, cuchareada, ya se imaginarán, de Gaby Guerrero, que está imbuida de ese espíritu de delito, de corrupción, de violencia que se vive en nuestro país. Ahorita viene Gaby Guerrero, se está disfrazando de Elliot Ness, pero pues es cosa rápida, ahorita viene. Saludo al huerfanito, Nicolás Alvarado. Nico, ¿cómo estás? Muy contento de que este programa no sea sobre la Guardia Nacional, porque viniendo la propuesta de la Comisión de Elecciones de Morena, yo dije, ay, nanita, nos van a hacer que digamos películas de la Guardia Nacional, pero afortunadamente no. Pero es el siguiente paso, o sea, ya tienen hoteles, línea de aviación, administran las Islas Marías, manejan pipas, construyen sucursales bancarias, un marino administra el aeropuerto de la Ciudad de México, construyen el Tren Maya, en fin, o sea, lo que sigue es una empresa de cine, que sería ¿cómo se llamaría? Crescencio Films presenta, ¿no? Tu. Jaime Guerrero, ¿cómo estás? Aquí, listo ya. Para Crescencio Films, No, por supuesto. ¿no? Cienfuegos Films, No, por ¿cómo se supuesto. llamará? Bueno, a ver, ¿y a quién estamos viendo, Jaime? Pues estamos viendo a Elliot Ness y los Intocables. Anda, qué En su emoción. versión televisiva, no en su versión cinematográfica. Así es. En su versión televisiva. Bueno, pues espero que de veras ya más allá de las insidias e intrigas palaciegas, disfruten el programa. A mí es un género que me gusta mucho, policías, detectives, ladrones. Para la tele, ¿verdad? Ya en la vida real, pues me da miedo, pero bueno, estamos listos. ¿Quién empieza? Jaime Guerrero, Sí, si quieres yo. ahora, vas. Bueno, debo advertir una cosa, que todas las series policíacas que vamos a hablar son muy inocentes en comparación con la realidad mexicana. Pero Entonces, manifiéstate porque no te ves. entonces no los comparen. A ver, voy a hacer una trampota, así que Teresa ya. Híjole, no, no, no. Trampa, trampa. Bueno, empiezo con la trampa. Les voy a hablar de todas las series policíacas que he visto en 10 minutos. Bueno, Híjole. la primera que vi fue, sin duda, Los Intocables. Es una serie que pasó en Estados Unidos a finales de los 50 y tuvo 4 o 5 temporadas. Aquí llegó tarde, como a mediados de los 60. La serie, pues estaba basada en el libro del propio Elliot Ness sobre su lucha contra Al Capone. Por supuesto, debo decir que la estrella del programa, que es Robert Stack, pues consolidó una carrera que había hecho algunas películas, pero consolidó una carrera, digamos, en la televisión. Sí, y bueno, de ahí se siguió en varias series. Yo no sé si ustedes la han visto, Sí, a ver si la han visto, pero bueno, por cierto, nomás como detalle rápidamente, la familia Capone demandó a la serie por utilizar sin permiso el nombre y obtuvo $1 millón, la familia Capone. Entonces, el crimen sí paga.
Y otra cosa es que la comunidad italoamericana pues la condenó, el propio Frank Sinatra estuvo en contra. Otro programa fue El Fugitivo, con David Janssen. Esta serie hablaba de un doctor al que acusaban de homicidio, y se trata de cómo el doctor pues va escapando a lo largo de todo Estados Unidos, mientras lo persigue un implacable policía por todo Estados Unidos. Al final logra demostrar que en efecto hubo un hombre manco que mató a su esposa y que él es inocente. Por cierto, el final de la serie nunca pasó en México, nunca. Nos quedamos picados allá por los años 60. Luego fue otra serie que se llamó Mannix, si ustedes se acuerdan, con Mike Connors. Era una serie de finales de los 60 y mediados de los 70. Era una serie muy física, porque Mike Connors era un hombre pues fuerte. Y la serie, él era un detective privado. Entran en escena los detectives privados. Era un detective privado que investigaba casos. Ahora, era un detective privado, pues, descuidadón, como golpeador. Tenía la novedad de que su secretaria, pues, no era una mujer blanca, rubia o pelirroja, sino era Peggy, una señora afroamericana. No recuerdo de veras quién fue la que hizo el papel, pero bueno, Mannix fue muy popular, y hay que recordar una cosa: la música de Mannix era genial. ¿Por qué era genial? La había compuesto Lalo Schifrin, el mismo que compuso el soundtrack de Misión Imposible. Entonces, sí, la música de Mannix pues, es muy recordable. Luego vino Hawái 5-0. Cuando se empezó Hawái 5-0, Hawái, el estado de Hawái, llevaba 9 años siendo parte de los Estados Unidos. Recuerden que se unió a la Unión Americana en 1959. Entonces aprovechó esta serie un poco para decirles: miren toda esta mezcla étnica que hay en Hawái, y nosotros los blancos pues somos los que estamos arriba. Era un poco el mensaje. Era una serie de Club de Toby, no había mujeres, era pues puros hombres, sí, hombres blancos, hombres chinos y hombres hawaianos, pero era pura masculinidad tóxica. Por cierto, hay una serie nueva que se llama precisamente Hawái 5-0, que se supone que es el hijo del personaje que interpretaba Jack Lord. Seguramente Teresa se acuerda de esa serie, seguramente. Claro, la vi también. Sí, son 12 años de esa serie. Después vinieron los 70s, y hay como un vuelco, una búsqueda, y eso es importante, como una búsqueda de otros acercamientos a las series policíacas. Está una serie que se llama McCloud, que es una serie de un policía, no me acuerdo si de Arizona o Texas, que decide seguir a un sospechoso hasta Nueva York. Y ahí en Nueva York, pues como que se acomodó y decidió que pues ahí se iba a quedar. Entonces, cabalgaba por las calles de Nueva York, ¿sí? Con su sombrero y su lazo, haciendo justicia. Debo decir una cosa curiosa: hay escenas de esta serie McCloud, que duró 7 años, en donde se ve cómo se están construyendo las Torres Gemelas, porque fue en esa época que se construyó. Era Dennis Weaver, si no mal recuerdo, el protagonista, sí, y estaba basado en una película que tenía el mismo tema, o sea, un vaquero que captura a alguien que lo tiene que ir a entregar a Nueva York. No recuerdo el nombre de la película, que también vi. Bueno, McCloud. Luego viene una serie que en México fascinó, que seguramente a Teresa también, Columbo. Era mi hit. Ahora, déjenme decirles por qué Columbo. Columbo, yo creo que es de esas series en donde el actor hace el 90% de la serie. Peter Falk, que ya había hecho películas maravillosas como Alas de la Libertad y otras, y bueno, y muchas otras, Peter Falk era un gran actor, y toda su vida lo demostró. Y aquí hace el teniente Columbo. Para las nuevas generaciones debe ser un poco chocante, porque era un tipo que traía siempre una gabardina, y ahora sí que lampareada, así como que le había caído catsup, etcétera. Una corbata, siempre estaba como sucio, ¿sí?
y siempre parecía tonto. Pero digamos que dice una crítica que era la versión cutre de Sherlock Holmes, y la descripción es exacta. Peter Falk era un Sherlock Holmes que parecía tener un retardo mental. Entonces siempre estaba preguntando cosas obvias, siempre. Y al final, lo que les gustaba a los espectadores es que ya sabían quién era el culpable. Tú te acuerdas que siempre al principio salía quién era el culpable. El chiste de la serie no era descubrir quién era el culpable, sino cómo Columbo, a través de sus tonterías, podía construir el caso con ellos. Luego vino Cannon, que es la irrupción del gordo en las series de televisión. Presenta un personaje totalmente distinto, como Barnaby Jones. Cannon es un policía gordo que investiga, ¿sí?, casos. Por alguna razón, la serie duró 7 años. O sea, no es por la gordura del personaje, pero a mí me pareció una serie muy mala, muy aburrida. Yo no la vi. Lo mismo que Barnaby Jones, ¿sí? El personaje de Cannon era William Conrad, ¿sí? Un actor que yo no vi nunca antes o después. Y luego viene la irrupción de las series policíacas elegantes, que sí es una novedad. Empieza Macmillan y Esposa. Bueno, la serie fue un éxito, era una serie de NBC, era una serie exitosa porque tenía como el personaje principal, Macmillan, nada menos y nada más que a Rock Hudson, que aunque ya habían pasado sus mejores años cinematográficos, sin embargo, pues seguía conservando su apostura, y además la serie era como muy clamorosa. Rock Hudson no era un policía de calle, sino era el jefe de los policías de la ciudad de San Francisco, junto a su muy joven esposa, ¿sí? Tanto que yo creo que le llevaba 30 años fácilmente, Susan St. James, una actriz que hacía el papel de Sally Macmillan, que era medio loca, pero era muy sofisticada, que era muy como, en fin. Entonces, la frase de ellos al terminar la serie era celebrar con tequila, arriba, abajo, al centro y para adentro. Esa era su frase de culminación. Sí, yo no sé si Teresa la vio, Macmillan, mi esposa. De veras, la Fíjate que a mí música. o sea, a mí Rock Hudson me gusta, perdón, ahí voy. A mí Rock Hudson me gustaba mucho con Doris Day, pero en la serie ya no me gustó, nada. Bueno, nomás déjenme decirles que en la 5ª temporada, la actriz, esta Susan St. James, se sale de la serie. Oficialmente se dijo que había tenido un problema contractual, pero lo que se dice como chisme, aunque no es jueves de chismes, déjenme decirles que ya para entonces la salud de Rock Hudson era muy mala. Ya se le notaba que estaba haciendo estragos. Se corrió el rumor de que tenía SIDA, y entonces la actriz, así como lo oyen, dijo, no, pues qué tal si me besa y me lo pega. En fin, entonces eso ocasionó que, pues como muchos estudios, no quisieran trabajar con Susan St. James, ¿sí? Un poco porque pues Rock Hudson era pues venerado. Luego otra serie que a mí nunca me terminó de gustar, pero hizo hito en México, fue Las calles de San Francisco, con ese extraordinario actor que era Carl Malden, y con un jovencísimo Michael Douglas haciendo el papel como, al principio, como de Patiño, del detective maestro. ¿Por qué les gustó en México? No sé, pero les gustó en México. A mí siempre me pareció aburridona. No, a mí me gustaba muchísimo. Michael Douglas estaba joven, Muy joven. Bueno, ahí creció muchísimo. Ahí creció, claro. Sí. Bueno, luego siguen las series. Si Barnaby Jones y Cannon presentaban policías viejos y gordos, sí, también empezaron los policías feos. Kojak. Telly Savalas, que era un excelente actor, hacía el papel de Theo Kojak. Tú recordarás, seguramente la viste. Theo Kojak era un... Oye, decir que Telly Savalas era feo, sí, me parece terrible. A mí Telly Savalas se me hace uno de los hombres más atractivos
de la historia del cine. Su voz, su personalidad, me encantaba, me encantaba. Bueno, pues sí, no lo dudo ni por un momento. Pero en fin, Teo Koya, que era un policía, por supuesto, de origen griego, fumaba mucho, si tú recuerdas, en las primeras temporadas, pero después no Sí. alcanzó la sanidad y empezó, en lugar de fumar, empezó a chupar las paletitas, ¿sí? Que era así como lo recordamos a Koya. Sí, la serie fue un hito, la serie en México. A mí no me gustaba mucho. Luego, La Mujer Policía, que pasó entre 74 y 78, 4 años, con una actriz que ya tenía que tenía historia en el cine, Angie Dickinson, que hacía el Guapísima. papel de la sargento Pepper. No me acuerdo cómo se llamaba en la serie, pero era Pepper, o sea, le decían pimienta, digamos. Entonces, esta trabajaba para la Brigada Antivicios y era una puesta en escena novedosa porque ya no eran el hombre duro como Mannix o los hombres incorruptibles como los intocables, sino era una mujer, digamos, sí, haciendo el papel de detective y abre la puerta para que haya más series de detective. La mujer ganó un Globo de Oro por esta serie. Luego viene una de las series más horripilantes e intragables de la historia de las series policíacas, que se llamó Starkey y Hutch, de 1975 a 1979. Coincido, nunca la vi. No, yo sí la vi. Aquí tengo mis apuntes Horrible. y le puse tachecito. ¿Por qué fue un éxito en México y en otros países? Lo único que puedo suponer es que les gustaban los actores en su coche rojo, David Soul y Paul Michael Gleiser. Déjenme decirles que a mí la serie me parecía tan mala, que por eso creo que la gente la veía. Años después, hace poco, Ben Stiller, yo no vi esa película de Ben Stiller, pero Ben Stiller revive Starkey Hutch en una película ya en un tono fársico que me parece que le da el verdadero tono de lo que siempre fue la serie. Bueno, luego vino otra serie que se llamó Los Ángeles de Charlie, intragable también para mí, 1976-1981, ¿sí? Era una serie en donde 3 mujeres ex policías eran reclutadas por un misterioso personaje que nunca sale, Charlie, ¿sí? Que las contrata y usa a un monito medio, que es el Patiño, para que las 3 mujeres hagan sus investigaciones. Es una serie que otra vez propone a las mujeres como, digamos, detectives, pero nada más que aquí no es como mujer policía, sino que estas mujeres eran como muy bellas, sofisticadas y eran karatecas, expertas en tiro, etcétera. Hubo varios ángeles. Yo recuerdo, a ver si lo digo bien, porque siempre me confundo. Kate Jackson era una de ellas. Sí. Y Farrah Fawcett, creo que ahí Farrah Fawcett alcanzó la fama y la fama se le fue rapidísimo. O sea, creo que son sus 15 minutos de fama. Luego vino otra serie también así en torno de que podríamos llamar no los ricos también lloran, sino los ricos también investigan. Una serie que se llamó Heart to Heart. Esta serie creada por lo máximo. Por uno de los novelistas favoritos de Teresa, que es Sidney Sheldon, ¿sí? Y producida por Aaron Spelling, tenía que ser, junto con Robert Wagner. A Robert Wagner y a Stephanie Powers, en un matrimonio millonario que se dedicaba a, pues, seguir casos. Lo más sorprendente de esto es que hubo, fíjense, 7 películas para la televisión después de que se acabó la serie. No puedo creerlo. Luego podemos hablar de Magnum con Tom Selleck, ¿sí? Las camisas floreadas, las bermudas, la gorra de los Tigres de Detroit, el bigote así espeso, pues yo creo que la serie era malísima, pero creo que el atractivo de Hawái y la postura del propio Tom Selleck, pues hacía toda la serie. Ahí demostró, fue el despegue de Tom Selleck, que Tom Selleck tiene mucho carisma como actor. Bueno,
Y luego vienen las series que empiezan a ser más realistas, y ya estoy terminando porque voy a decir rápido algunas series que ya no voy a comentar. Sí, la primera serie que dice, no, miren, vamos a acercarnos a una estación de policía real, es Hill Street Blues, una serie de 81 a 87, hecha por Steve Boschko, no sé cómo se pronuncia, Boschko creo, él la pronuncia distinta que los demás en inglés, sí, no sé. Y es una serie en donde se ve el día a día de una comisaría, pero ahí sí se ven policías jodidos, que no tienen para pagar la renta, que aceptan pequeñas contribuciones de los criminales, que tienen que ver con los criminales, etcétera. Digamos, ya es el acercamiento a una ciudad real. Estaba protagonizada sobre todo por Daniel J. Travanti, que es un excelente actor, y Michael Conrad. Y ya para terminar, simplemente voy a decir, Remington Steele sigue con las series elegantes. Pues ya saben quién, ahí Pierce Brosnan logró llamar la atención. Stephanie Zimbalist pues no logró nada porque pues sí estaba ahí en la serie, pero se perdió. Luego vino Kanye y Lacey, que la primera temporada fue muy exitosa y luego la quitaron porque muchos televidentes decían que parecían lesbianas, aunque no, o sea, mensaje equivocado en la década equivocada. Entonces, por más que cambiaron a las actrices, la primera actriz fue, aparte de esta mujer, Tini Daly, fue Meg Foster, poseedora de unos ojos de los cuales sigo enamorado. ¿Sí? La cambiaron porque era muy dura. Después vinieron otras, Miami Vice, malona, ¿sí? O sea, yo no la tragaba, ¿sí? Don Johnson. Sí, Murder, She Wrote con Angela Lansbury, que a mí me dormía la serie. Ay, qué bárbara, buenísima, era mi hit. Bueno, luego vino Luz de Luna, sí, con Sybil Shepherd, que hasta ahí llegó, o sea, su carrera nunca despegó, y Bruce Willis, que gracias a esto, pues logra destacar. Por cierto, nada más decir de Magnum, de Tom Selleck. A Tom Selleck, Steven Spielberg le ofrece hacer el papel de Indiana Jones. Fue uno de los primeros actores. Y él dice, no, porque aquí estoy ganando muy buen dinero con Magnum. Y rechaza el papel de Indiana Jones y ya saben qué pasa. Twin Peaks, Ley y el Orden, CSI, The Shield, que propone a policías corruptos siendo terriblemente corruptos. En fin, Gabriela va a hablar de una serie que no menciono, Bones, que se me hace intragable. De los CSI solamente me gusta Las Vegas, los otros no los soporto, a los otros dos. Castle, que es otra vez un millonario investigando, sí, pero un millonario gordo. Blue Bloods, que es el regreso de Tom Selleck y su familia, pero aquí es toda la familia en combate al crimen. Sherlock, no soporto ninguna de las versiones de Sherlock, ninguna, ni las inglesas ni las norteamericanas. Person of Interest, que es una serie que nunca, a mí me gusta, pero es una serie que nunca terminó. Luego viene True Detective, que es una serie muy interesante que todavía se puede ver, vale la pena. Fargo, basado en la película, por supuesto. La Casa de Papel, que es aburrida después del tercer episodio. Espantosa. Sí, y Lucifer, que a mí me gusta, aunque porque propone por primera vez que el diablo también puede ser policía. Ya. Oye, qué bárbaro, sí, hiciste la revisión feliz, qué cosa. Y me faltaron muchas. Sí, claro. A ver, Nico, comentarios. A punto estuve de decir que qué bueno que no elegí recomendar una serie televisiva porque me la hubiera quemado Jaime Guerrero, pero no es totalmente cierto porque de todas maneras puedo hacer lo que voy a hacer, que es hacer una defensa de las dos series a las que maltrató injustamente Jaime Guerrero, que son probablemente mis favoritas de toda la lista, que son Miami Vice y Murder, She Wrote. Es en gran medida una reivindicación generacional, son las series policíacas de cuando yo era niño grande, son de los 80s medios y 80s tardíos específicamente, y yo me hice a las series policíacas con
con esas dos series, que además son muy atípicas. La más atípica de todas es Murder, She Wrote, con Angela Lansbury, que era una gozada. Ella era una escritora de relatos, de novelas, de detectives, que de pronto, pues por serlo y por estar jubilada y por no tener nada más que hacer que escribir sus novelas y hornear galletas, pues terminaba siempre involucrada, siendo una mujer de la tercera edad, en resolver crímenes muy complicados y arriesgaba el pellejo ella misma porque era muy osada. A quienes nos gustan además las películas del Hollywood clásico, nos gustaba mucho ver esa serie, porque siempre había estrellas invitadas, había criminales invitados, digamos, y en ese desfile de criminales invitados figuró June Allison, Esther Williams, Lana Turner, o sea, todas las grandes estrellas de Hollywood que seguían vivas en aquella época y que habían compartido con Angela Lansbury los años de la MGM particularmente, pues desfilaron por Murder, She Wrote, que era una serie que a mí me divertía mucho, que tenía un humor muy ingenioso, que tenía un equilibrio perfecto entre comedia y thriller y que presentaba a una Angela Lansbury absolutamente encantadora como siempre. La otra es, y en el otro lado completo del espectro, viene Miami Vice. Miami Vice fue la serie, digamos, que reconcibió las series policíacas pues como un asunto de gran glamour. Fue una serie en donde se veía, estaban vestidos por Armani los personajes principales que impusieron moda, se veían grandes yates, grandes hoteles, grandes restaurantes, estaban muy simpáticos. Don Johnson, y no era Edward James Olmos, pero sí era un actor de ascendencia. Era Philip. Y tampoco era Philip Seymour Hoffman. No, ahorita te digo quién era. Sí, pero bueno, lo hacía realmente muy bien. También desfilaron muchas estrellas invitadas por ahí, incluyendo la mujer y la suegra, bueno, las mujeres de Don Johnson, porque cuando estaba casado con Meryl Griffith fue también su mamá Tippi Hedren, pero cuando andaba con Barbra Streisand también fue Barbra Streisand, y era al mismo tiempo muy trepidante en términos cinematográficos. Era una producción de Michael Mann, que después hizo la película de Miami Vice, que esa sí era muy mala, y muy glamorosa y muy divertida también, tenía sentido del humor. Se llama Philip Michael Thomas. Philip Michael Thomas, correctísimo. Entonces yo quiero hacer una reivindicación tanto de Murder, She Wrote como de Miami Vice. Y luego finalmente quiero, ya en venganza por haber acaparado todo el espectro de la televisión, hacerle una corrección a Jaime Guerrero y luego hacer una recomendación. No, el escándalo de Rock Hudson como la primera celebridad que se conoce que padece SIDA, no solo que, digamos, desarrolló VIH, sino que tuvo tal cual la enfermedad, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida del que murió, no fue con la serie policíaca de la que hablaba Jaime, sino fue con Dinastía, porque la serie de la que hablaba Jaime es una serie de los años 70, que terminó en 1979. El SIDA aparece ya más bien, digamos, de manera pública en los años 80. La serie, y ahí se hizo bolas Jaime, con la que se desató todo ese escándalo fue Dinastía, en donde hacía el papel de amante de Linda Evans, Rock Hudson, y a quien besó en un capítulo de Dinastía, ya sabiendo él que tenía SIDA, pero no Linda Evans, sino el público, fue a Linda Evans específicamente, y ahí se desató todo el escándalo. Linda Evans fue extraordinariamente solidaria y sensata en todo ese trance, ellos eran buenos amigos, pero digamos la primera celebridad que sale públicamente a decir yo tengo SIDA es Rock Hudson, y es cuando está haciendo Dinastía con Linda Evans en aquella época. Y finalmente la recomendación que le va a divertir a Jaime, que tan fan es de la música de Mannix, es un disco que se llama The Crime Scene. En los años 90 salió, Capitol Records sacó una colección que recuperaba la música, sobre todo instrumental, de los años 50 y 60, que se llamaba Ultra Lounge, y uno de esos volúmenes de la colección Ultra Lounge está dedicado a temas de series televisivas y de películas. Perdón, es que está llamando aquí la policía, por eso suena el teléfono, pero no les vamos a contestar. Pero está dedicado a temas de series y películas de policías y ladrones, digamos. Entonces, tiene la música de Dragnet, de I Spy,
de El hombre del brazo de oro, de Los Intocables, de James Bond, de Misión Imposible, de Mannix, por supuesto, de Peter Gunn, de The Silencers. Entonces, si les gusta, ahí está en Spotify ese disco que se llama The Crime Scene o La Escena del Crimen, y ahí van a poder escuchar muchas partituras de series y de películas de policías, y eso incluye la de Mannix de Lalo Schifrin. Ok, pues está muy bueno. ¿Y cuál es tu Bueno, a ver, Gaby, ya estás aquí. Y que hable Gaby para que yo saque el teléfono para no contestarle a la policía. Gaby, manifiéstate, Gaby. ¿Me manifiesto? Espérame, déjame, pongo el teléfono. Estaba agarrando mi teléfono. Vienes de Angie Dickinson para rendirte a la masculinidad. ¡Anda! ¿Qué dijiste de Angie Dickinson? Si venías de Angie Dickinson, que hizo una serie que se llamaba Police Woman, en donde salía muy sexy y era objeto de la mirada masculina cosificante. Claro que no, jamás. Vengo disfrazada de Leon Kennedy. Y no saben quién es Leon Kennedy, pero Leon Kennedy es el protagonista de Resident Evil 2. Bueno, de mucho Resident Evil, pero en este momento de Resident Evil 2, porque yo estoy jugándolo. Y se supone que es su primer día de policía. Y llega la policía a decir, ya llegué, este es mi primer día, y resulta que se encuentra con un apocalipsis zombie. Y entonces se disfraza, y me encanta porque se pone su disfraz de policía y actúa como policía en todo el apocalipsis zombie. Entonces estoy disfrazada de él. Oye, ¿y qué dice tu chaleco antibalas? Dice MCPD, Mexico City Police Department. ¡Ándale! Porque obviamente esto ya está pasando en el futuro, por eso ya está todo... Ya vieron, ya está todo roto. No es la falta de fondo. Y no tendrías que venir de Guardia Nacional. Pues sí, pero no creo que pase. Creo que mejor de Angie Dickinson. Creo que hasta te voy a convencer de que salgas de Angie Dickinson con tal de no salir. Exactamente. Si me dieras la opción de Guardia Nacional y Angie Dickinson, escogería Angie Dickinson. Así de grave está la cosa. No, pero por supuesto. Oye, está buenísimo. ¿Y tu chaleco cómo lo confeccionaste? ¿Lo pediste? Claro ¿Lo pediste a Rosa Isela? Claro, tuve que dar un adelanto de 20 pesos, ¿no? Miren, ya tenía el chaleco y si ven ya está como así, pero no es la falta de fondos, quiero que sepan, es que ya me han disparado muchas veces, es por eso. No, pues ¿y dónde has andado? En todo el país. Muy peligroso, en el metro, fui al metro. No, eso sí, ya. ¿Qué más? Ni Michoacán, ni Zacatecas, ni Guanajuato. Me subí al metro en la noche y ya así quedó el asunto. No, pues entre los accidentes, la Guardia Nacional y el COVID, pues sí eres una heroína. Gracias. ¿Tienes algún comentario de las películas de Jaime Guerrero? Aparte de que dijo absolutamente todas las series policíacas habidas y por haber. No, solamente voy a decir que a mí la verdad sí me gusta Castle y me gusta Bones y me gusta Murder, She Wrote. A pesar de que Angela Lansbury no me cae bien, me gusta Murder, She Wrote y todas las vi y la verdad es que me dan risa. Me gusta que no se toman en serio y yo no las tomo en serio, entonces podemos reírnos juntos de lo terribles que son. Pero creo que absolutamente la peor serie de policías, y que creo que mi papá no la mencionó, fue Criminal Minds. Ahí está, porque no se toma en serio. O sea, esa serie se súper toma en serio a sí misma, cree que es la realidad, y la verdad es que duró como 10 temporadas más de lo que debía durar. Acaban de estrenar una nueva temporada de Criminal Minds. Ya vi que la compró Paramount y ya la rebotearon, sí, ya vi. Sí. A mí me dejó de gustar porque es demasiado sangrienta. O sea, digamos. A mí no me importa que sea sangrienta, solamente me importa que todos los villanos son como villanos de Batman. Ok. Jaime Guerrero, pues ya hablaron de todo. Sí, mira, no me extraña que les guste. Bueno, a ti no te gustaba Miami Vice, ¿no? ¿O sí? A mí no me gustaba Miami Vice porque me cae mal Don Johnson. Y francamente, no puedo soportar esa moda de las sombreras, del saco blanco y la camisa rosa. Me perturbaba mucho. Era un gran look. Pero seguro te parece que son de la masculinidad tóxica también. Sí eran, pero me daba tanta risa eso. Y luego me acuerdo que una escena de un Ferrari o un Lamborghini, que pasaba abajo de un carro, de un tráiler. Sí.
Era un Entonces Lamborghini. me daba mucha risa. O sea, como que me imaginaba que era como Hot Wheels, pero en persona. Era un Lamborghini. ¿Y a ti te gustaba, Teresa? No, No, a a mí mí tampoco. Miami Vice nunca me gustó. No, no. De las series elegantes, digamos, de las puestas en escena, me gustaba Heart to Heart, Remington Steele y A mí Luz de también. Luna. Y Eh, a mí solo me gustan las elegantes, como se y imaginarán. Macmillan, mi esposa, me gustaba porque también era como fashionista. En fin, Esa no la vi. eh, y Murder, She Wrote, la verdad es que creo que el papel de Jessica Fletcher, o sea, que era el personaje, era un buen papel, pero a mí no sé por qué, era inevitable. Mi mamá leyó todas las novelas de Agatha Christie y yo leí algunas. Y una de las que leí fue Miss Marple. Y yo creo que el personaje de Jessica Fletcher está basado en Miss Marple. No sé si así sea en la realidad, pero creo que, o sea, hay mucho, mucho parecido en estos personajes arquetípicos que creaba Agatha Christie. Y me parecía lentón la serie. No, En fin, y nunca le encontré gusto. Debo sabor. decir. Ahora, no mencioné una serie que va a decir Teresa, y sí, coincido con Gabriela. Mentes Criminales es una de las series más fatuas y más malas que hay en la televisión, pero a la gente le gusta creer que puedes hacer perfiles psicológicos de 2 pesos y con eso capturar a los criminales. Siempre parten de la base de que los criminales seriales tienen una inteligencia súper elevada y la realidad ha demostrado que hay algunos simplemente que se aprovechan de la suerte y que las policías son mensas. Entonces, no, 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 la verdad no me atrae. Tampoco mencioné todas estas series de La Ley y el Orden, porque entiendo que Teresa va a abordar ese tema, ni la de, ni la de No Gabriel. lo digas, no lo hagas. No lo estoy diciendo. Bueno, a ver, vas, Nico. Yo quiero aprovechar que voy yo, ay Dios, ya no sé qué hago. Yo quiero aprovechar que voy yo para hacer un complemento adicional que no hice antes a lo de Jaime, que es recomendarles una película. Sí, a mí me gusta mucho la serie de televisión de Los Intocables, pero me gusta todavía más la película de Brian De Palma que acabo de volver a ver y que es una absoluta obra maestra de una serie, pues que era entretenida, pero muy elemental, con verdadero despliegue de virtuosismo cinematográfico. Hace una obra mayor. Yo diría que es una de las mejores películas de Brian De Palma, Los Intocables, Sí. porque es un director que a mí me gusta muchísimo y si pueden vean Los Intocables, que fue una fuerte candidata para ser mi recomendación de hoy. La primera que quería yo recomendar porque iba a hacer enojar a Gabriela Guerrero era Chinatown, pero recordé que ya he recomendado Chinatown alguna vez de Roman Polanski. Se quedaron, luego quise hacer enojar a Jaime Guerrero recomendando Dick Tracy, porque es con Madonna, pero me la guardé para la ocasión. Luego pensé en recomendar LA Confidential de Curtis Hanson, que es una gran película con Kevin Spacey. Eso hubiera hecho enojar a Gabriela Guerrero, además, con Kim Basinger, con Guy Pearce, pero decidí que tampoco iba a recomendar eso porque de pronto se me impuso la que probablemente sea mi película favorita de policías, pero además de ser mi película favorita de policías, creo que es una que no, digamos, glorifica a los policías, no los pone como héroes y tampoco los sataniza, tampoco los pone como villanos, sino que, pues, digamos, entiende muy bien los claroscuros morales del policía. Y esa película es Touch of Evil, Sed de Mal, una película de Orson Welles de 1958. Bueno, Orson Welles, pues, es uno de los grandes, grandes directores de cine de la historia de la humanidad, a pesar de tener una filmografía bastante exigua. Él, pues digamos, su primera película es El Ciudadano Kane, de 1941. Él tenía 24 años, se había hecho muy famoso primero como director de teatro con el Mercury Theatre,
haciendo un Macbeth negro, un Macbeth con puros actores negros, adelantándose a las tendencias de la época y sobre todo como parte de los programas de la administración Roosevelt para dar empleo a las minorías étnicas durante la Gran Depresión. Después de eso se había hecho más famoso todavía con el radiodrama realista, digamos, Verité, de la Guerra de los Mundos, a finales de los años 30, que había enloquecido a toda la ciudad de Nueva York, que habían creído que de veras había una invasión de marcianos bailando el cha-cha-cha en esta adaptación de H.G. Wells, y finalmente a partir de esto es que lo ficha la RKO en 1941 para ser El Ciudadano Kane, que es un éxito pero un escándalo y que le da muchos dolores de cabeza a la RKO con el absoluto control creativo de Orson Welles, y a partir de eso filma muy poquitas películas. The Magnificent Amberson, su siguiente película, Perdición, que es otra obra maestra, es un fracaso. Después de eso comienza Journey into Fear, que es una muy buena película también para el RKO, pero no la acaba. Se va a hacer un documental latinoamericano que queda trunco, y de manera esporádica filma The Stranger, filma de La Dama de Shanghái. Con La Dama de Shanghái y su fracaso, y el fracaso de su relación con Rita Hayworth, de alguna manera queda proscrito de Hollywood, hace un Macbeth interesante para un estudio de serie B, para Republic, y ya en los años 50 más bien se había visto orillado a trabajar como actor para pagar las cuentas y para financiar sus propias producciones de bajo presupuesto filmadas en Europa, que es el caso de Otelo y de Mr. Arkadin, que es probablemente mi película favorita de Wells, incluso por encima del Ciudadano Kane o de La Dama de Shanghái o de Sed de Mal. Finalmente, para finales de los años 50, para 1958, pues Hollywood ya le había un poco perdonado la vida, había habido un relevo generacional, y en los estudios Universal, en Universal, estaban los derechos de una novela, una novelita criminal que se llamaba Batch of Evil, que Albert Sucksmith, un productor de películas de serie B, que se había hecho, pues digamos, muy prestigiado por hacer muchas películas exitosas con muy bajo presupuesto, pues había tomado en cuenta y estaba desarrollando el proyecto, y había fichado a Charlton Heston, que entonces era un actor súper famoso, ya había hecho Los 10 Mandamientos, para protagonizarla. Y entonces, habiendo fichado a Charlton Heston pues era una gran estrella, y esta era una película de bajo presupuesto, entonces se le hacía mucho caso a lo que opinaba, y Charlton Heston en una junta de casting se pensó, ¿y por qué no en el papel del policía corrupto traemos a Orson Welles? Y Charlton Heston dijo, ¿y por qué no que dirija la película Orson Welles? Entonces Universal le ofrece a Orson Welles, siendo una película de bajo presupuesto, que haga el papel del antagonista, que dirija, y le dan libertad para readaptar el guión. El resultado, siendo, insisto, una película de bajo presupuesto, es una de las grandes películas de la historia del cine, con un elenco multiestelar que acepta trabajar, pues digamos, gratis o por el salario mínimo a que obligan las organizaciones sindicales, pero aparecen en ella Charlton Heston, Janet Leigh, Joseph Calleja, Akim Tamirov, Marlene Dietrich, Sasha Gabor, Mercedes McCambridge, hasta Joseph Cotten tiene un cameo como médico en Sed de Mal. Y yo creo que es una gran película sobre la ambigüedad moral de los entornos policíacos. El inicio de Sed de Mal es una de las grandes secuencias de la historia del cine. Es un traveling de 3 minutos y medio. ¿Por qué sé que dura 3 minutos y medio? Porque lo primero que vemos en la película, después del logo de la Universal y de los acordes de la partitura extraordinaria de Henry Mancini, es a un hombre que sostiene en mano un paquete de dinamita al que está conectado unas pilas y un cronómetro de cocina. Y vemos, o sea, hay una bomba de fabricación casera, y vemos que ese cronómetro de cocina lo pone en 3 minutos y medio. Sabemos que la bomba se va a detonar en 3 minutos y medio. Acto seguido lo coloca en la cajuela de un automóvil, y ahí empieza esta toma absolutamente deslumbrante por una presunta ciudad fronteriza mexicana que se llama en Los Robles, en la película, y que es en realidad una versión en clave de Tijuana. Está filmado en Venice Beach, pero Venice Beach está ambientada para que se vea muy como Tijuana. A veces pensamos casi que estamos ahí en la Rebo y que se nos va a aparecer el hipódromo de Agua Caliente en cualquier momento. Y lo que es verdaderamente deslumbrante de la toma es que la toma
comienza siguiendo el automóvil en donde está colocando la bomba, pero de pronto aparecen por otro lado Charlton Heston y Janet Leigh, y la toma, sin un corte jamás, va a oscilar todo el tiempo entre seguir a Charlton Heston y a Janet Leigh y seguir al automóvil, pero nunca dejaremos de ver ambas cosas. A veces el foco está puesto en la pareja, a veces el foco está puesto en el automóvil, pero siempre vemos ambas cosas, y lo que nos comunica aquí Orson Welles es el peligro de que la bomba les estalle no solo a los pasajeros del automóvil, sino a nuestros protagonistas, que bueno, pues ya quien fue a ver la película sabe que en el cartel los primeros créditos los llevan Charlton Heston y Janet Leigh. Finalmente, después de 3 minutos y medio en donde oscilamos entre el deslumbramiento visual y auditivo, diré, porque el diseño de audio a cargo de Henry Mancini también es extraordinario. Vamos oyendo cómo se superponen los planos de la música de las cantinas, los ruidos de los automóviles, los ruidos de los vendedores ambulantes, los ruidos de los transeúntes, la conversación de los personajes en el automóvil, su paso por la aduana, porque justo en esos 3 minutos y medio cruzan la frontera entre México y Estados Unidos. Es de veras una secuencia magistral. Y no bien cruzan la frontera, la bomba explota. Es decir, hay una bomba que fue colocada en territorio mexicano que explota en territorio estadounidense. Y de lo que nos enteramos también en estos 3 minutos y medio, cuando están cruzando la frontera, tanto el coche con la bomba como Charlton Heston y Janet Leigh a pie, es que Charlton Heston, muy bien caracterizado, bueno, esto sí va a hacer enojar un poco a Gaby, es un policía mexicano, es Miguel Vargas, es un fiscal especial para el combate al narcotráfico, que todavía no se llamaba narcotráfico en aquella época, pero queda claro que él está persiguiendo y logrando capturar a personajes del crimen organizado que se dedican al tráfico de estupefacientes, y está recién casado con una ciudadana estadounidense que es Janet Leigh, y están de luna de miel. De hecho, ellos, digo que aquí en sus perversiones sexuales, pero ellos deciden que van a ir a tomarse una malteada de chocolate del lado estadounidense de la frontera en su noche de bodas, y entonces pues justamente los estamos siguiendo en esta primera secuencia. Todo esto que les conté pasa en los primeros 3 minutos y medio de la película. Cuando explota la bomba y finalmente corta a Welles, vemos al Welles actor llegar en el papel de Hank Quinlan. Hank Quinlan es una leyenda policíaca del lado estadounidense, es un hombre muy gordo, es un hombre que siempre está como mal rasurado, que se ve astroso, y Welles se afea a sí mismo tomándose a menudo en contrapicada o haciéndose unos close-ups cerradísimos. Se maltrata mucho como actor en aras de construir un personaje repulsivo, Orson Welles. Y es un hombre que es legendario porque tiene una intuición deslumbrante para saber quién cometió los crímenes, pero al mismo tiempo nos queda claro que es un policía muy prejuiciado racialmente, y es un policía pues truculento que cuando tiene la corazonada de que alguien hizo algo malo, no se arredra ante la idea de sembrarle evidencia para culparlo simplemente porque le late que, y porque generalmente actúa con base en su prejuicio racial. Siendo un policía que tiene algún sentido de la justicia, al mismo tiempo tiene tratos con empresarios más o menos, pues digamos, solventes, moralmente, quiero decir, tratos con el crimen organizado, y que para salvarse de problemas en los que se va metiendo, no tiene reparos en a veces culpar a terceros. Por otra parte, y esto es una aportación de Welles como guionista, en la novela el héroe es estadounidense. Aquí el héroe es mexicano. A diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver en el cine hollywoodense, el policía bueno es mexicano y trabaja en el sistema de impartición de justicia mexicano. Eso todavía era creíble en aquellas épocas. Y el policía malo es el policía estadounidense. Charlton Heston es alguien que ha tenido en la narrativa, Miguel Vargas, una actuación muy heroica, que acaba de capturar a uno de los grandes capos del crimen organizado, que es uno de los integrantes de la familia Grandi, así se llaman porque son de origen italiano. Hay un parlamento en la película que lo especifica, y entonces de pronto él le dice: oye, pues aquí hay a su mujer, aquí hay un crimen que aconteció a ambos lados de la frontera,
pues será nuestra noche de bodas, pero no va a haber ni malteada de chocolate ni ningún otro dulce que te pueda yo prodigar porque me tengo que ir a investigar. Y entonces esta mujer regresa a su hotel del lado mexicano de la frontera, un hotel que se ve bastante cutre y creo que es bastante fidedigno a cuál era la infraestructura turística de los pueblos fronterizos en los años 50, y entonces de pronto empieza a ser acosada por pandilleros, y estos pandilleros, claro, son parte de la familia Grandi, son parte del crimen organizado, le dicen que tienen un recado para su esposo, se la llevan a tener un encuentro, una secuencia magistral entre Janet Leigh y Akin Tamiroff, en donde pues hay claramente una amenaza que le piden que le transmita a su esposo. Ella empieza a estar muy nerviosa cuando su esposo regresa al hotel a buscar algo, le dice, mejor llévame del lado gringo, llévame a mi país. Resulta que del lado gringo está peor la cosa, porque el motel a la que la lleva también está bajo el control del crimen organizado, de la familia Grandi, y ahí hay otra secuencia magistral en donde Mercedes McCambridge encabeza a una pandilla que amenaza de manera muy ominosa y que probablemente viola, seguramente droga, seguramente golpea al personaje de Janet Leigh. Es fotográficamente extraordinaria la secuencia en donde vemos desde el punto de vista de ella estos rostros deformados, esta violencia auditiva. Otra vez, la partitura hecha toda de rock and roll y de Latin jazz de Henry Mancini nos comunica una sensación muy angustiante con música presuntamente festiva. Al mismo tiempo, vamos viendo cómo el prejuicio étnico del personaje Orson Welles de Quinlan está en juego todo el tiempo en la investigación, y cómo hace cosas muy poco probas para probar su hipótesis, que lo llevan incluso en algún momento a asesinar sin debido proceso alguno a uno de los delincuentes y a tratar de pues digamos, sembrar evidencia para culpar a Janet Leigh de este crimen. El otro personaje que es muy importante, aun si no es tan importante en la trama misma, es el personaje de Marlene Dietrich. Eso también va a enojar a Gaby. Sí, cierto, sí la escogí para enojar a Gaby, cada vez lo pienso más. Porque Marlene Dietrich, la gran sirena de la Kurfürstendamm, del Berlín de los años 20, pues hace el papel de una madrota mexicana que se llama Tania. Se ve que se agotó las reservas del tono Egyptian de Max Factor para verse morena, y sale muy guapa Marlene Dietrich vestida pues medio oaxaqueña, medio gitana húngara. No se entiende muy bien la procedencia del vestuario, que es una locura que inventaron juntos Marlene Dietrich y Orson Welles. Pero el personaje de Marlene Dietrich se convierte como una suerte de coro brechtiano de la película, que todo el tiempo está haciendo observaciones morales más o menos herméticas y poéticas sobre la actuación particularmente del personaje de Orson Welles. Ella es una examante y amiga de Hank Quinlan, del policía, y es alguien que pues claramente ha vencido sus resistencias racistas, porque se ve que tuvieron una relación sexual en algún momento, y ella es mexicana, sigue siendo su amiga, pero es al mismo tiempo como su Pepe Grillo, como su conciencia moral. Y de hecho, pues la frase clave, se las voy a spoilear sin spoileárselas, es decir, después de que pasa todo lo que tiene que pasar y que hay un desenlace trágico de esta historia, la película termina con Tania, con esta madrota mexicana encarnada por Marlene Dietrich, que dice, el parlamento es de los más famosos del cine, he was some kind of a man, es decir, era un tipo de excepción, era un tipo notable. La frase deja ambiguo si para bien o para mal. What does it matter what you say about people? Que es una de las grandes citas de la historia del cine. ¿Qué importa lo que pueda uno decir de la gente? Es decir, en esta suerte de coro brechtiano, Pepe Grillo de la película, Marlene Dietrich, bueno, pues termina resumiendo toda la ambigüedad moral de Sed de Mal. Bueno, la versión que les he reseñado es la versión, digamos, definitiva. Sed de Mal fue mutilada por la Universal al término, es decir, sentían que Welles había hecho una película demasiado rara, entonces le impidieron a Welles tener el corte final, trajeron a otro editor, trajeron a otro director que filmó algunas secuencias complementarias, y la versión que se estrenó fue una versión de 98 minutos. El corte que había dejado Welles era un corte de 108 minutos, que no se estrenó, fue simplemente en algunos previews, se utilizó en algunas funciones de prueba, y después de eso, la Universal mutila la película.
En los años 70, un profesor de UCLA decide que le va a exhibir a sus alumnos Sed de Mal, porque a pesar de todo y de que fue un fracaso, se convirtió en un clásico, pide una copia a la Universal y de churro la Universal le manda una copia de la versión de 108 minutos. Resultó que la versión de 108 minutos, una copia, había escapado a la purga de la Universal y se había salvado. Ahí se relanzó Sed de Mal con bombo y platillo, se reestrenó en cines y se volvió finalmente un gran clásico. Sin embargo, Welles dejó un memorándum explicando cómo quería él que se editara la película, un memorándum de 58 páginas. Ese memorándum, ya en el año, si no me equivoco, 2007, no, perdón, en el año 98, la Universal decidió retomarlo cuando encontró gran parte del material eliminado en una de las bodegas de la Universal. Entonces, la versión que les estoy contando es la versión reeditada de acuerdo a las especificaciones de Welles, que dura 111 minutos. Y les voy a hacer una confesión. Sed de Mal es una de mis películas favoritas, la he visto muchas veces, pero yo tenía en VHS la versión de 98 minutos y esa película la vi muchas veces. Y luego, muchos años después, compré el DVD de 111 minutos de la versión definitiva y no la vi. Ahí la guardé. Y anoche, en preparación de este programa, por primera vez vi esa versión y sí es todavía más deslumbrante, porque lo que hace es ser una narrativa muy compleja en donde estamos todo el tiempo entrecortando la historia de Janet Leigh, la historia de Charlton Heston y la historia de Orson Welles y nos las va contando de manera paralela. De verdad, en términos filosóficos, en términos morales y en términos de acción pura, o sea, de película emocionante y trepidante, no deben dejar de ver Touch of Evil, Sed de Mal, en su versión 111 minutos. Es una película de Orson Welles, escrita por Orson Welles, con Orson Welles, Charlton Heston, Janet Leigh, Joseph Calleja, Akim Tamiroff, Marlene Dietrich y Sasha Gabor y Mercedes McCambridge y Joseph Cotten, todos esos, y la pueden encontrar en el sitio de PBS, de la televisora pública estadounidense, del Public Broadcasting System. Ustedes ponen pbs.org, pbs.org, y ahí van a encontrar, me piden ahí Touch of Evil, y ahí van a encontrar, le piden Touch of Evil en Google y en videos, los va a mandar al sitio de PBS, y ahí está completamente gratis, no necesitan un VPN, no necesitan una tarjeta de crédito, no necesitan nada, ni registrarse, ahí se puede ver en una copia extraordinaria la Touch of Evil, Sed de Mal de Orson Welles. Pues yo les quiero decir que yo sí vi la película y lo más curioso de la película es que uno podría pensar, y aparte por este espléndido relato que nos ha hecho Nicolás el día de hoy, pues que con todo y todo es una película en donde el casting estuvo muy loco, porque Charlton Heston de Policía Mexicano, pues está cañón. Orson Welles de Monstruo del Mal, ese me parece muy bien, porque sí da todo el tipo. Pero Marlene Dietrich, de mexicana, pues sí también. Pero les voy a decir una cosa, la película es genial, pero es una película tan horrible que no se pueden ustedes imaginar, porque te mete en un estado de ánimo. En fin, yo voy a decir lo que a mí me dejó esa película hace muchos años cuando la vi. Híjole, la humanidad no tiene remedio, la humanidad está perdida. Es un poco el ambiente deprimente, decadente, corrupto, miserable de todos los personajes y de la película en sí. No sé, Nico, si tú coincides. Totalmente de acuerdo, y totalmente de acuerdo en que Charlton Heston, Marlene Dietrich y Akim Tamiroff, que son los tres mexicanos, sí se las creen. Sí, sí se las crees. Es tan buena la cosa que sí se las crees. Pero es una película terrible, ¿eh? Y no sé por qué le pusieron en español ese nombre, porque debería de llamarse pues como El Toque Diabólico o no sé. En España se llama Sombras del Mal, que me parece una mejor traducción. Y hay que decir que la novela en que está basada, curiosamente, no se llama Touch of Evil, se llama Badge of Evil, es decir, la insignia del mal. La novela se asume una novela sobre la corrupción policíaca. Sí, es horrible.
Bueno, Jaime, Gaby, ¿la han visto? ¿La conocen? ¿Cómo ven? A ver, yo sí la vi y déjame decirles que cuando yo revisé, pues, Manifiéstate, sí, manifiéstate. yo cuando revisé muchos de las, pues, ¿qué será? Calificaciones de películas. Esta película, Sed de Mal, o Sombras del Mal, creo que le pusieron aquí en México, no me En acuerdo el España, nombre. Sombras del Mal, aquí es de Mal. Sí, en fin, en todos lados está como una de las mejores películas de cine negro. Incluso muchos dicen que con esa película termina la época clásica de cine negro. Pero bueno, más allá de esas discusiones, pues yo no me creí, a mí sí me chocó bastante la mexicanización de algunos actores que lejos de estaban, en fin, pero creo que es una película muy hábil, muy bien hecha y vale la pena verla. Pero ahorita que estaba hablando Nicolás, me acordé de otras películas, por ejemplo, esta que él menciona al principio, no me acuerdo cómo se llamó aquí en México, Los Ángeles Confidencial, LA Confidential. Aquí se Esa, llamó Los Ángeles al Desnudo. Los Ángeles, es una película deslumbrante y yo creo que es una película que vale la pena verla. Es una película de cine negro, cine policíaco, como ustedes quieran verlo, con un elenco que después se volvió pues, multiestelar, sobre todo los hombres que estaban ahí. Es una película que vale mucho la pena verla. Creo que no pierde nada en competencia contra cualquier película del cine clásico. Dick Tracy, por supuesto, me pareció pues, chistosa, pero nada más. Pero también fíjense que hay películas que tienen un toque de comedia, pero no son malas en términos policíacos. Y para la época, miren, por ejemplo, está Arma Mortal, sí, que fue una película. La primera, las otras son intragables, pero la primera de Arma Mortal es buena. Otra, esta Arma Mortal, pues es con Mel Gibson, sí, y Danny Glover, vale la pena verla. Un detective suelto en Hollywood con Eddie Murphy, que hace un papel excelente, pero el argumento, más allá de los chistes de Eddie Murphy, el argumento está muy bien logrado. Es decir, la narrativa del policíaca estaba bien logrado. También con Eddie Murphy y Nick Nolte está la primera de 48 horas, ¿sí? No la segunda, porque la segunda ya es flojona, pero la primera de 48 horas, ellos dos hacen una pareja de acción trepidante que se pelea y se reencuentra y al final se hacen amigos. ¿Sí? Voy a mencionar uno que a Gabriela no le va a gustar, pero a mí, por ejemplo, creo que fue un hito en las series policíacas, Harry el Sucio. Si yo tuviera que hablar de Harry el Sucio, diría que es el sueño dorado de todo policía. ¿Por qué? Porque imagínate que estás en una ciudad que como policía puedes hacer lo que quieras. Si el delincuente te cae mal, pues le disparas y ya, nada que derechos humanos, por favor. Y esa película, yo creo que es el epítome del machismo tóxico. Esa película de Harry el Sucio es tan fuera de lugar actualmente que vale la pena. Y una que me gusta mucho, que seguramente ustedes vieron, es Bullet con Steve McQueen. Creo que es una película genial. No, Bullet fue una de mis finalistas, olvidé decirlo. Tenía yo, Bullet hasta me gusta muchísimo. es muy buena, muy buena esa película Bullet y está medio olvidada esa película. Seven, no sé si tomaste en cuenta Nicolás Seven, Recordé, pero es una película extraordinaria. es una película extraordinaria. Bueno, El silencio de los corderos, Sérpico es una película donde Al Pacino es tragable, ¿sí? Aunque para muchos desde entonces era intragable, pero bueno, pues es cuestión de gustos. Y la que a mí me parece la mejor de todas las películas policíacas, pero pasa como una película de ciencia ficción, Blade Runner. Es claro que una película policíaca, pero ya que estabas en esas, ¿sabes también en qué película Al Pacino es tragable y es en alguna medida una película policíaca? Tarde de perros. Ah, sí, claro, totalmente de acuerdo. ¿Qué vale? Es policíaca. La oímos, nada más pone caras de que habla, pero no oímos qué dice. ¿No me Estamos, oyen las cosas que digo? ahora Qué ya. bueno. No, miren, yo lo que creo es que todas las que ha recomendado Jaime son grandes películas del género policíaco, pero sí creo
que no son comparables, están en otro nivel a la de Orson Welles, de veras. O sea, Sí, yo cuando pensé en Sé de Mal, todas las demás desaparecen. O sea, sí, me todas. debatía entre LA Confidential, Dick Tracy, hasta que dije Sé de Mal y todas murieron al unísono. Sí, todas murieron, todas. Yo lo veo así. Y miren que de las que dijo Jaime, no hay buenas, hay buenísimas. A Buenísimas. mí por ejemplo, Harry el Sucio, bueno, me parece que hay que hacer un monumento a Clint Eastwood con esa serie de películas, me parecen extraordinarias, pero no, es que la de Nico sí es una cosa muy fuerte. Es de esas películas, a mí me ha pasado eso con esa película y con Apocalipsis Now, que me tardo días en poder salir de un estado de ánimo tan podrido después de ver esas películas. O sea, es una cosa, sí te sumerges. Ahora sí, como está de moda decir, son inmersivas, te sientes inmerso en la mierda, en la mierda. Bueno, Gaby Guerrero, aparece, por favor, Y manifiéstate. no sabemos si Gaby ha visto Sé de Mal, además. No, Manifiéstate, Gaby. me manifiesto. No, no la he visto. La odiarías. Todo el whitewashing. No entiendo, o sea, es que a ver, no entiendo por qué, por qué, por qué Audrey Hepburn de indígena, por qué toda esta gente blanca que era cosas que no era, o sea, en serio, tienen Porque México a un son lado. actores. No, 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 por Dios, no, 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 o sea, 1000% no, no puedes actuar así, pero está bien, no entiendo, tienen México a un lado. En esa época, seguramente igual que ahora, lanzabas una piedra y le dabas a un mexicano, o al menos a un latino. Quiero creer, o sea, aunque no fuera mexicano, un latino, con eso me conformaría. ¿Por qué? Porque no entiendo por qué pintar a la gente de otro color para que haga un papel y luego decir, es que era mexicano, era indígena. Pues, oye, pues Sir Lawrence Olivier, ¿qué te parece? También me perturba todas ¿cuál otro me habías contado que era Gengis Khan? John Wayne. John Wayne. No, güey. No, pero es un churro. Pero eso no es insultante políticamente, eso es insultante artísticamente. Exacto. Marlon También Brando políticamente. como Zapata. Sí. O sea, pero no entiendo, o sea, es que no entiendo porque pasa incluso ahora, o sea, en menos medida, pero pasa incluso ahora en el que ponen a una familia latina y resulta que uno es mexicano y el otro es venezolano y el otro es argentino y así, como así, todos los latinos se ven iguales y no. Oye, y Pero entonces yo no puedo me, hacer a UNESCO que lo hice en la universidad porque soy mexicano. Tienes que ser francés, tienes que ser europeo para hacer a UNESCO. pues probablemente tengas que ser de la misma raza. Pues O sea, yo lo vi que digo es, si A la raza Nico, es, era, ¿cómo se llamaba Nico? La La cantante mujer calva. calva, ¿cómo se llamaba? La La cantante cantante calva, calva. la cantante calva, y lo hacías muy bien, no porque seas mi retoño. Si hubiera yo podido ser negro, asiático o lo que fuera y hacer la pero no, cantante. o sea, lo están minimizando porque creen que es gracioso, pero no, o sea, en serio, miren, cuando la raza es esencial a un personaje, como aquí era esencial porque era claramente, según el relato, era esencial que fuera mexicana, o sea, que el personaje era mexicano, si es esencial, entonces, pues sí importa, o sea, sí importa, porque claramente cuando haces eso y pones a esta mujer que se me olvidó su nombre, ¿cómo se llama la actriz? Marlene Dietrich. Marlene Dietrich, y Marlene Dietrich pues tiene tipo de europea completa y absolutamente, pues realmente lo que estás haciendo es que estás diciendo toda la gente se ve como la gente blanca, nada más que unos son un poquito más pintados y los otros menos pintados. Y pues no, no es cierto. Y realmente sí ha contribuido a crear una cultura donde pues Hollywood es racista. O sea, no les gusta escucharlo y no les gusta decir, ay, los Golden Globes son racistas, de los Oscars son racistas, pero sí son. Bueno, Y en la digo, película los más malos son los gringos. Sí, pero eso, o sea, yo no hablo de que los personajes sean malos o buenos, yo nada más digo que crea una cultura afuera en la vida real de racismo. Eso es lo que molesta. O sea, el chistoso. personaje de Audrey Hepburn también era indígena, esencialmente indígena, eso era lo que era. Pues era una chava que se supone que era una, pues ya ni me acuerdo de qué tribu era, ¿no? Era Apache, creo, algo así. Y pues esas cosas son como, pero ¿por qué el whitewashing? Y luego pienso, bueno, ok, no me importa, la vería, o sea, la vería, porque
no le puedes como aplicar la estética del 2023 a cuando sea que salió esta película. O sea, no lo 58. puedes hacer. Ah, Entonces, la vería, sí la vería. Probablemente me enojaría por esas cosas, pero también diría, bueno, ok, la estoy viendo y en ese momento esto en específico era aceptable, o whatever, la voy a ver. Pero aún así digo, no manches, o sea, como que en ningún momento alguien decía eso entonces. O sea, en esa época nadie salía a decir, pero ¿por qué Marlene Dietrich de mexicana? Pues Nadie, no, nadie, nadie. porque es la visión del director. No, es que yo lo que entiendo, a ver, es que es muy discriminatorio lo que tú dices, Gaby. O sea, eso de dividir a la gente en que estos tienen que ser negros y estos tienen que ser asiáticos y estos otros tienen Yo que no ser dije eso. blancos, pues a mí me da igual. Si está bien, actuado, pues a mí me da igual del color que sean. Es que para mí todos son iguales. O sea, es que en el fondo, tú estás haciendo la diferencia, No, no, porque Teresa, porque para mí todos son iguales. pero no estamos hablando de ti, Teresa, estamos hablando de una máquina que era Hollywood, que simplemente veía el mundo. O sea, mira, las series y películas caían en el ridículo. Llegaban los norteamericanos al corazón de África y había negros que hablaban inglés. Absurdo. Sí, Llegaban a claro. otro planeta y hablaban inglés. Absurdo. Cuando se hizo la primera versión de El Rey y yo, pues escogieron a un actor inglés como el Rey de Siam. No, mira, hay momentos en que el personaje te grita que debes acercarlo lo más pronto, ¿sí? A lo que el autor quiso hacer. Poner a Marlon Brando de Zapata, pues es absurdo, absurdo por como dice Gabriela, tienes a México a un lado y tienes actores latinos que se han destacado en toda la carrera. Es una discusión vieja, sí, por ejemplo, cuando se hace Transamérica, la película esta, a mí me pareció que esta mujer, se me olvidó el nombre, Felicity Hoffman. sí, Felicity Hoffman, había hecho un excelente papel, pero sin embargo, la comunidad trans dice, oigan, ¿y por qué no escogieron a una mujer verdaderamente trans? Es una discusión, y es una discusión en donde la comunidad dice, yo quiero levantar la voz y decir, están utilizando un papel que podía ser para esta comunidad marginada, perseguida, minimizada, y podíamos haber estado ahí. Otra fue, por ejemplo, esta película que dirigió Clint Eastwood, Los chicos no lloran o algo así se llama, con esta mujer que también se me olvidó cómo se llama. Hilary Swank. Sí, Hilary Hilary Swank. Swank, que hace el papel de una chica que se vuelve chico. El señalamiento es igual. Hay toda una serie maravillosa en Netflix, a ver si Gabriela se acuerda, creo que son 4 o 5 series. La primera fue tomada a principios de los 90s y la última fue tomada en la segunda década de este siglo. Y habla de una mujer, ¿sí?, que admite en su casa pues toda clase de personas que alguna vez fueron perseguidas, después ya no son. En este caso, en los 70s, la película es de los 90s, pero empieza en los 70s, es una película en donde hay chicos homosexuales, chicas lesbianas en esa casa, y después va evolucionando la historia. Va evolucionando la historia y ya al final es una gran conjunto de películas o series, no sé si te acuerdas, Gabriela, que al final ya la diversidad sexual es tan grande que ya no sabes quién tiene sexo fluido, quién es queer, quién es no binario, etc. Ahora, lo interesante es que la primera vez que se rueda esta película, esta serie, ¿sí?, porque son 4 o 5 series en 20, 25 años, se utilizan actores que no son gays haciendo el papel de gays, pero al final
en la última serie ya de este siglo, los chicos que son sexo no fluido en realidad son actores que tienen sexo no fluido, etcétera. O sea, ya hay un acercamiento y se pregunta, a ver, ¿por qué tenemos que discriminar, ¿sí?, a actores que están ahí, que pueden hacer este papel, que encajan bien, y poner actores que no son? Por cierto, cuestionaron mucho a esta mujer que ya había ganado un Oscar y que se murió hace poco, una actriz ya grande. No me acuerdo tampoco cómo se llama. ¿Tú no te acuerdas de esa serie, hija? Bueno, en fin, yo sí creo que importa. Entiendo que no podías traer a alguien de Siam para ser el rey de Siam, entiendo eso, pero tenías una gran variedad. Ahora, por supuesto, el cine escolar o el teatro escolar, pues es otra cosa, ¿sí? No puedes pedirle a los chicos que hagan eso, pero creo que en este caso sí vale la pena, pues, regresar a eso, más allá de lo que tú o yo creamos. O sea, son las comunidades que dicen, oigan, tenemos actrices, tenemos actores, el personaje queda bien, ¿por qué no hacer esto así? Bueno, es una discusión larga, o si quieren un día hacemos un debate sobre el tema, pero Yo vámonos, solamente, porque si no, yo, no vamos a terminar a tiempo. Gaby, yo vas. solamente voy a decir que en este momento en particular, tú y yo, Teresa, no tenemos un problema ideológico, porque tú crees que la gente la deberían como juzgar por su calidad de actor. Bueno, en este escenario en particular, ¿no? Así es. Por su talento, en lo que sea que hace, no por su color de piel. El problema con eso es que, aunque estoy en esencia de acuerdo contigo, no es cierto, porque vivimos en un mundo en donde te tratan mal dependiendo del color y raza que sea, y del género y orientación sexual y todo eso. Ese es el asunto. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo, o sea, ese tipo de cosas donde whitewasharon a actores, yo creo que creó la situación en la que estamos ahorita, en donde incluso donde no tiene sentido, como El Señor de los Anillos, como Resident Evil, como Silent Hill, como un montón de adaptaciones, en donde ponen personajes de minoría obligatoriamente, o sea, los fuerzan ahí adentro así como, aunque no caben, y creó exactamente esto en lo que estamos viviendo. Ahora, en algunas cosas funciona y en otras cosas ¿Sí? no funciona. Pero exactamente esa cultura creó la cultura en la que estamos ahorita, en donde la gente es hiper políticamente correcta. Y las dos están mal, ¿eh? El problema es que las dos están mal, porque las dos son extremos. Y hay un medio en donde puedes tener actores de minorías y actores de la raza correcta, de la etnia correcta, haciendo personajes, y pues no estamos en eso. Ahora ya estamos del otro lado, en donde Teresita Vale y mi madre enloquecen porque James Bond va a ser mujer o un hombre negro. No, Pero sí, yo sé a mí que sea negro no me molesta nada. Si es que Idris Elba, me parece no va a ser excelente. Idris Elba, ya te dijeron que no va a ser Idris Elba. Ya te Bueno, dije. pero a mí que sean del color que sea, si están guapos y dan a mí no me importa. ¿Y Ahora si que es sea mujer? mujer, pues no, que le Yo voy a pongan. hacer una provocación, porque ¿Y me si es gay? divierte la idea de un James Bond mujer o me divierte la idea de un Hamlet negro, es que me divierte la idea de un Otelo blanco. ¿Y si es Sí, gay? Si es un James claro. Bond gay y ahora hay Bond Boys en vez Maravilloso. de Bond Girls, Ya hayan 8 Bonds. ahí está. Sí. No, Bueno, yo no más digo que esa oigan, ya cultura nos creó esta vamos a cultura. tener que ir. Falta Gaby y falto yo. A ver, Gaby, Yo ándale. no me voy a tardar. Yo tengo dos sugerencias y no me voy a tardar. La primera se llama Una película de policías y está en Netflix. Es mexicana, entonces así búsquenla, Una película de policías. Está dividida en tres, es una película realmente muy corta, como de 1 hora y media, y está dividida en tres partes. La primera es la historia de Montoya y Teresa, dos policías que se enamoran, ella y él se enamoran, y se van a vivir juntos. Los dos te enseñan como pequeñas partes de su vida. Montoya es un padre, o sea, tiene una expareja y tiene un hijo, y Teresa es hija de un policía muy respetado. Ahora, los dos se meten a la policía y te lo explican diciéndote que se meten a la policía porque no terminaron la prepa y es la forma más fácil de conseguir un salario que encontraron. Más rápida, ¿no? Más rápida, más fácil.
Y bueno, los dos tienen una relación como amor-odio con la policía. Los dos quieren ser policías porque quieren ayudar a la gente, pero también porque es una forma relativamente sencilla de tener este salario. El papá de Teresa no quiere que sea policía porque le dice, es una cosa muy sucia, corrupta, peligrosa, no lo hagas. Tú eres una mujercita, así te lo dice, tú eres una mujercita y tú tienes que tener una vida pues de mujer, ¿no? No quiero que tengas mi vida. Montoya igual tiene una relación así difícil. Los dos van a la academia, se vuelven policías, ellos ya están patrullando y te cuentan que su patrulla le dicen la patrulla del amor porque están enamorados. Y te enseñan su casa, te dicen, mira, vivimos aquí y yo tengo el turno de la mañana y ella tiene el turno de la tarde y pues comemos juntos y así. Ok, todo muy bien. Te explican cosas ahí pasadas, te dicen, no, pues miren, yo me pagan 3,000 pesos al mes, pero de esos 3,000 pesos tengo que dar 1,000 para esto. Entonces ya no me los dan. Y luego aparte tengo que pagar 15 pesos por cada cartucho de bala. Y tengo que pagar no sé cuánto de la pistola. Luego tengo que rentar por 50 pesos mi chaleco. Hijo. Tengo que pagar 100 pesos por una patrulla. Y si quieres una patrulla buena, 200 pesos. Y te empiezan a contar que realmente, pues, de esos 3,000 pesos mensuales que reciben, acaban recibiendo pues, bastante menos, ¿no? Porque nada de eso viene incluido en el paquete de ser policía. Y tienen que pagar las botas y los uniformes y esto y aquello, todo eso. Entonces los ves y los ves en como sus pequeñas, como patrullajes, digamos. Teresa en una de esas va manejando su patrulla, se encuentra con una familia que está gritando en la calle y le dicen que una de las chavas de la familia está dando a luz y que ya le llamaron a la ambulancia y la ambulancia no llega desde hace 2 horas y que por favor ella la llame. Entonces la chava se mete, o sea, Teresa se mete a la patrulla, llama a la ambulancia otra vez. Resulta que la ambulancia anda perdida y le dicen, pues tú tienes que ir a ayudarlo. Pues ahí va la chava, se sale de su patrulla y te dice, no, miren, yo aquí en mi patrulla siempre me compro mis guantes de látex y mi desinfectante. Este lo pago yo con mi dinero. Siempre lo traigo aquí. Se mete a la casa de la familia, ayuda a la chava a dar a luz. La chava está sangrando mucho. Ella al mismo tiempo está hablando con la ambulancia, que no llega y sigue sin llegar. La ayuda a tener a su hijo y le echan pleito. O sea, la familia le dice, ay, pinche policía, ya vete, no sirves para nada, pinche tipa. Y la tiran a la calle, la sacan. A pesar de que los ayudó, la sacan. Y le dicen que pues ella es una tal por cual. Entonces ellos están contando que es realmente muy, muy difícil ser policía en la Ciudad de México. Todo esto está pasando en la Ciudad de México. En uno de esos momentos, otra aventura de Montoya es que le dicen que tiene que ir a estar de guardia en Reforma, justo sobre Reforma, y está parado ahí. Y en algún momento llega pues un grupo de chavos y uno de ellos le orina encima, que Madre porque santa. es un pinche policía y se lo merece, ¿no? Y el otro nada más se queda, el Montoya nada más se queda así como con las manos cruzadas y le empieza a decir a otro hombre, pues madréatelo, porque te está haciendo pipí, ve y madréatelo. Y se voltea a Montoya y le dice, no señor, esto no es Estados Unidos, aquí tenemos derechos humanos. Y es fantástica esa primera parte, luego te cortan esa parte, realmente es muy corta, dura yo creo que como media hora, te la cortan, viene la segunda parte en donde te das cuenta de que la gente que has estado conociendo como Montoya y Teresa son actores. Y ellos te dicen, no, pues a mí me contrataron para esta película, entonces para que yo estuviera como en papel y me metiera bien en el papel, yo me metí a la academia de policía. Y van a la academia de policía. De hecho, todo esto es completamente real, es documental. Te ponen camaritas aquí y en los relojes para que veas cómo es la experiencia real de estar en una academia de policía mexicana. Y resulta que no tienen pistolas para entrenar, no tienen blanco. O sea, los blancos son dibujados por los policías porque no tienen dinero para hacerlo, no tienen dinero, pero ni para balas. En algún momento les dicen, no, pues mira, tú tienes que entrenar así sin balas porque no tenemos balas. Entonces, pues como que nada más pretende que le estás dando al blanco, ¿no? Y se van a varias academias de policía y le preguntan a la gente, a los chavos que están ahí, los reclutas, les preguntan, oye, ¿y tú por qué quieres ser policía? No, pues porque quiero ayudar a la gente. No, pues porque secuestraron a mi hermana y ya no quiero que secuestren a mujeres. Y otra gente diciendo, pues la verdad porque no terminé la secundaria y tengo que llevar dinero a mi casa. Y te das cuenta de que, pues estos actores
van de estar súper felices y súper emocionados por estar en una película que va a estar en Netflix, a estar completamente destrozados porque se dan cuenta de que la vida de estos reclutas es miserable. O sea, porque no hay dinero, no los entrenan bien, no están bien de salud. De hecho, no, hasta dicen, pues, ni siquiera te hacen un examen de salud, oye. O sea, te mandan ahí a correr y ni siquiera saben si tienes diabetes o asma o nada, porque no hay dinero para un médico. Y entonces están así, se van deprimiendo a los actores, están así como, no, pues es que no manches, así como no van a ser corruptos. Y finalmente viene la tercera parte de la película. La tercera parte de la película es la historia verdadera de los verdaderos Teresa y Montoya. Que Teresa y Montoya son policías reales, fueron policías reales de la Ciudad de México, que cuentan que ellos al final de su mes acababan recibiendo algo así como 900 pesos mensuales de todas las cosas que tenían que pagar, y cómo pues terminaron dejando la policía porque en algún momento Teresa, encuentra pues una falta bastante mensa, ¿no? Va manejando ella, se da cuenta de que para un restaurante hay unas motos paradas a la mitad de la calle del restaurante, va y le dice al dueño, oye, muévelas porque estás bloqueando el tráfico, y el dueño le dice, pues ¿tú quién eres? Tú eres una pinche nadie y yo soy amigo de tu jefe. Y resulta que el tipo es un político, es un diputado. No voy a decir de qué partido, pero... Y resulta que el tipo es un diputado y le dice, voy a hacer que te corran. Y efectivamente hace que la corran. Le dicen, no te metas, y la corren de todas formas. Él se queda todavía otro rato y le hacen la vida absolutamente imposible. La historia yo la estoy contando como un poco más ligera de lo que realmente es, porque es una historia súper oscura. La película va de muy optimista y linda a increíblemente oscura, y es un documental, pues creo que bastante cercano a la realidad de cómo es ser un policía en la Ciudad de México, y supongo que en todo México. Esto es antes de la Guardia Nacional, así que no hay ninguna mención de eso, pero es un documental bastante duro y bastante bueno. Entonces, de nuevo se llama una película de policías y está en Netflix, ahí está. Y mi ¿Y otra de quién opción, es, eh? ¿Quién la dirige? fíjate que no me acuerdo, sí es famoso, pero no me acuerdo del nombre, ahorita lo busco y les digo, pero sí es bastante buena. Y la otra que yo les voy a recomendar es una serie que Teresa y yo compartimos nuestro amor, que es Cold Case. Cold Case también es de Jerry Bruckheimer, que fue el que hizo CSI. No sé si todos los CSI, pero al menos el de Las Vegas, ¿sí? Sí, todos. Todos, ok. Y es más conocido realmente por CSI que por Cold Case, pero francamente yo voy a decir, yo creo que Cold Case es enormemente superior a CSI. Cold Case es la historia de un escuadrón de policías que se dedican a cerrar los casos fríos, ¿no? Que son los casos de asesinato que ya tienen mucho tiempo cerrados y que se quedaron sin respuesta, nadie sabe quiénes son, por eso Cold Case. Y bueno, es absolutamente fantástica. Tienes a Lily Rush, que es la detective principal, que es la primera detective de homicidios en toda Filadelfia. Tienes a Will Jeffries, que es un hombre afroamericano que ya pues está en sus 60, entonces que se acuerda de toda la historia de Filadelfia. El comandante, que es un tipo pues ya también mayor, pero que lleva toda la vida siendo soldado y policía. Entonces tienes a unos personajes carismáticos realmente, pero los personajes policías son probablemente la parte menos importante porque cada episodio te da un nuevo caso con una nueva década. Algunos pasan en el 2000, otros pasan en los 90, pero hay unos que tienen hasta los 20 Sí. y que ya van a entrevistar allá a los viejitos así, al asilo, así de, ¿se acuerdan cuando vio a esta mujer y su esposa desapareció? Sí, y le cuentan, ¿no? Casi siempre atrapan al asesino, lo cual no es cercano a la realidad, pero hace un trabajo increíble de recrear la década en la que sucedieron las cosas. Realmente hace un trabajo excelente desde el contexto social hasta el contexto, pues, político, todo. Hay asesinos que son racistas porque vivían en la época de la segregación, hay asesinos que son misóginos. No cayó nunca en la trampa de mentes criminales que fue, pues, que todos los asesinos eran pues supervillanos, sino que realmente todos los asesinos son gente muy babosa que de pronto perdió
sea, pierde la calma y matan a alguien y como que se dan cuenta de que no los van a atrapar, siguen viviendo su vida. Entonces ellos ya llevan 30, 40 años viviendo su vida completamente normal y llegan y les dicen, pues sabemos que fuiste tú. Y van y lo hacen. El soundtrack es maravilloso, las canciones son maravillosas, siempre escogen canciones que son de la década en la que sucedió el asesinato. Todos los episodios, y esto yo no lo sabía, están grabados de la forma en la que se grababan las películas en esa época. Entonces, si estamos viendo un episodio de los 40, está grabado de la forma en la que hubieran grabado pues una película, una serie en los 40, lo cual me parece fantástico, francamente. Es una serie increíble y tiene el equilibrio perfecto entre las cosas, o sea, los casos policíacos y el drama interpersonal de los detectives, porque realmente casi no te enseñan la vida personal de los detectives, sino que son gente que está muy comprometida con su trabajo, son gente que casi no tiene una vida personal porque trabajan 18, 19 horas al día, pero es una serie increíble, tiene 8 temporadas, no, 7 u 8 temporadas, no me acuerdo, pero si la quieren ver está en Amazon. Bueno, pues yo ya no les voy a contar de La Ley y el Orden, ahí se las debo para otro programa. Ya nos vamos porque ya nos tardamos mucho, ¿No pero ahí vas a tienen. contar nada? No, es que ya es muy tarde, si no, no llegamos al otro. Bueno, Es que tenemos problemas técnicos y aparte no lo hacemos porque hay que hacer el transfer, etcétera, etcétera. Pero a bueno, ver. yo les platico de La Ley y el Orden en la próxima. Voy a tener un espacio especial para contarles. Bueno, pues los huerfanitos, Gaby Guerrero, Nicolás Alvarado, buenísimas sus recomendaciones. Jaime Guerrero, gracias. De nada, Pórtense la actriz es mejor. Olimpia Dukakis y la serie se llama Tales of the City. ¿Cuál Recomendable. es eso? Son 4 series. Ah, ok, ok. Dios. Bueno, gracias por habernos acompañado. Acuérdense que sábado y domingo aquí estamos en el Rincón de la Orfandad. Gracias, yo soy Tere Vale, bye. Bye.